Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Blood Flowers. No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Al darse cuenta de que ha llegado Baran, Zebair toma el dinero y huye. Akif informa a los equipos. Dice que se escapó a pie y que no puede llegar muy lejos. Tan pronto como Zebair escapa, llama a Hassan. Dime por qué Baran atacará. Hassan dice que no lo sabía, así que puedo decírtelo. Zebair cree que debería buscar a alguien más que trabaje para él. Kadir Eyal dijo, no tenemos ningún negocio con Zebair, él iba a irse al extranjero, así que le di dinero. La tribu dice que no lo queremos. Jasmine se arrepiente de haber tirado el anillo. Cuando regresa a la basura y quiere recogerla, Arun le dice que vació la basura. Jasmine sale y mira los contenedores de basura. Cuando Baran regresa a casa, Dylan piensa que Baran se enojará con ella. No puede aceptar que ella haya informado a Akif. Mientras Baran regaña a Dylan, Dylan le causa problemas a Baran. Baran hace todo lo que le dicen sin enojarse demasiado. Azade entra mientras el bebé Miran llora. Dice que es posible que el bebé no esté recibiendo lo suficiente. Él dice, déjame prepararte alimentos para hacer leche. Gul también habla con Frat. Gul dice que está muy asustada. Dice que esperarte con miedo me preocupa. Frat dice que espero apoyo en esta lucha. Gul dice que es temprano para el bebé. Frat dice que esta no es una decisión que pueda tomar solo. Gul dice que no quiere tener un bebé en este ambiente de guerra. Zebair presiona a Hizem. Él le dice que harás lo que te diga, de lo contrario mataré a tu madre. Hizem se asusta mucho cuando ve a Zebair frente a ella. Baran llama a un médico. El médico dice que Miran no puede tener suficiente. Dylan dice que la señora Azade tenía razón. Miran dice que no puede tener suficiente. La señora Azade entra con una mezcla de té. Rosa mosqueta, hinojo y comino. Dice que hará leche. Sin embargo, el sabor no es muy agradable. Baran, no estés triste. De lo contrario, dice, siento como si me hubieran arrancado una parte de mí. Arun piensa en lo que dijo. Dice que lastimé a la chica. Va y compra un ramo de flores. Baran dice sobre Zebair que se fue al extranjero. Esto hace que Dylan se sienta muy cómodo. Dice que si Zebair se fuera al extranjero, nos dejará en paz durante mucho tiempo. Hizem piensa con miedo en lo que pasó en la cocina. Mientras tanto, Baran llega a la cocina. Cuando ve a Hizem llorar, le pregunta, ¿estás bien? Hizem tartamudea y dice que está bien. Baran quiere un plato de frutas para Dylan. Cuando Baran sale de la cocina, suena el teléfono de Hizem. La persona que llama es Zebair. Frat piensa en su conversación con Gul en el jardín. Mientras tanto, Baran se acerca a él. Él le cuenta lo que pasó. Baran dice que la maternidad es otra cosa. Dice que lo que estamos pasando no es fácil. También pensamos en nuestros hijos. Pero la maternidad es diferente. Su miedo, afirma, es mucho más profundo. Dylan llega a Gul. Rose pregunta, ¿cómo puedes soportar lo que te pasó? Primero, mi amor por Baran y luego mi confianza en mi hijo. Me dan fuerza. Gul dice que no puedo criar a un niño entre tantos enemigos. Dylan, hay dificultades en la vida de todos. Pero también debemos vivir el hoy. La maternidad es tan hermosa. ¿Por qué deberíamos privarnos de este sentimiento? Hizem llega a Miran. Mientras tanto, Dylan también llega a la habitación. Dylan pregunta qué pasó. Hizem dice que traje fruta. Dice que cuando vio a Miran descubierto, quiso taparlo. Cuando Miran llora, Baran le canta una canción de cuna a su bebé. Puso a Miran a dormir. Dylan se acerca a ellos. Dice que Miran está durmiendo. Lo pone en su lugar. Arun se disculpa con Jasmine. Recibió flores. Sin embargo, Jasmine no pudo encontrar el anillo. Azade se alegró mucho cuando Hassan le dijo dónde estaba Zebair. Azade elogia a Kudret junto a él. Sin embargo, Kudret dice que Hassan no le haría ningún favor si no tuviera ningún interés en ello.
Hassan dice que no puedo ser bueno para ti aunque atrape un pájaro con la boca. Mientras Baran está con Dylan, Akif llama. Akif dice que tenemos que hablar. Dice que Zebair preparó un pasaporte falso. Baran dice que Zebair lo tiene todo planeado. Él siempre está un paso por delante de nosotros. Dice que no descansará hasta lograr su objetivo. Hicem escucha mientras Baran le da información. Sin embargo, al final de la conversación, Baran se da cuenta de Hicem. Dylan Miran finalmente se durmió. Dice que somos un muy buen dúo. Dylan dice que no se pueden pagar los derechos de la señora Azade. Dice que se dedicó a este trabajo. Cuando Dylan se levanta de Baran, Baran la detiene. Baran dice que Miran también está durmiendo. Sus planes para la noche son diferentes. Cuando se despiertan al día siguiente empiezan a charlar. Hablan sobre qué ropa les queda bien. Entonces Baran dice que la maternidad le sienta muy bien a Dylan. Dylan y Baran dicen que la paternidad te sienta muy bien. Cuando Baran va a la habitación del bebé, se encuentra con Hicem. Le pregunta por qué nos escuchaste mientras hablabas con Akif. Aunque quiere ocultar el misterio, Baran no lo permite. Hicem sigue indefenso. Dice que me amenazó. Baran dice que no tengas miedo. Pregunta quién te amenazó. Hicem responde, Zebair. Baran dice que no te preocupes, no te pasará nada. Él dice que ahora harás lo que yo diga. Baran regresa a la habitación. Le dice a Dylan que estará en su estudio. Dylan dice que nos prepararemos y acudiremos a usted. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.